Un monstruo ofidio apareció ante la costa de Tokio. Se acercaba a la ciudad que ya estaba siendo evacuada, cuando un robot futurista bajó del cielo. Allí mismo inician su batalla épica. Muchos de los habitantes de Tokio observan y ofrecen ánimos al asesino de dragones. Se produce un efecto inesperado. El monstruo ofidio se retira a las profundidades del golfo. Varias criaturas pequeñas lo acompañan. El robot defensor inclina un poco la cabeza y levanta algo que parece un sombrero. Da la impresión de querer ser felicitado. Pero un círculo de plasma se enciende en su sombrero y el robot dispara a su adversario. El arma decapita al monstruo y al volver destruye a varios más. El robot saca una espada de 20 metros y lanzándose por el aire comienza a destruir a sus enemigos. En ese momento el reptil gigante da un gran rugido y todas las criaturas pequeñas van contra el robot. Al monstruo decapitado le crece una nueva cabeza y arremete contra el robot desde 40 metros, dejando apenas una mella en el pie del guerrero. Este lo esquiva y con un preciso golpe de su espada corta en dos a la criatura. Entonces el robot empieza a disparar con sus armas de hombro. La serpiente intenta esconderse en el agua con un chillido, pero el robot, aprovechando ese momento, le asesta un golpe en la cabeza al monstruo y luego le raja el cuerpo hasta la cola de las aletas. La multitud enloquece y alaba al asesino de dragones mientras acaba con los demás. Parece un éxito de Hollywood, pero la verdad es que era la primera vez que se ponía a prueba el SCP-5514. Aunque parece que he visto una peli así. Y lo que es más, el MTF ETA-5 que controlan al robot se llaman Bombarderos Jagger. El objeto es un Taumiel y forma parte de la clase de disrupción oscura. Eso nos dice que la probabilidad de que el robot amenace la existencia humana es muy baja. Sin embargo, ha sido marcado como peligroso por su clase de riesgo. Esto es el indicativo del grave nivel de daños y el gran número de víctimas en las cercanías de SCP-5514. Evitar estas víctimas es imposible debido a la naturaleza del objeto. El robot es un traje mecánico anómalo con forma humanoide. Fue creado por la Fundación SCP en colaboración con la Coalición Oculta Global y la Organización Estatal Conectada High Brasil. Pero lo que vamos. Comenzaron a construir el objeto en 1988 bajo el nombre clave de Proyecto Key. La destrucción del sitio 03 por parte de un agresor no identificado dio lugar al escenario clase MH, invasión de agresores de gran escala. Esto sirvió como causa suficiente. Se construyó un sitio para vigilar la misteriosa isla fantasma High Brasil, mencionada en la mitología irlandesa. Al igual que el sitio de la fundación, el secreto del Estado se mostró indefenso ante el agresor. Teniendo en cuenta la presencia de diferentes seres capaces de provocar desastres, la organización decidió crear un protector. El tema de la película Titanes del Pacífico 2013, con sus kaijus, describe con bastante exactitud lo que ocurrió en la Tierra durante el siglo XX. Solo que estos monstruos son inmunes a las formas tradicionales de ataque, incluidas las mentales. Entonces una construcción hecha de hierro normal no sirve de nada. En 1992, la Fundación, el GOG y High Brasil redactaron un acuerdo internacional de seguridad y tras la destrucción del sitio 03, el proyecto Key fue desclasificado y su creación continuó junto con partes del mencionado acuerdo. Los creadores utilizaron objetos y rasgos anómalos para construir el SCP-5514. Como resultado, el objeto recibió una serie de características y armas anómalas. Se construyó con un parecido al colosal SCP-2406, un mecanismo hecho de hierro de 93 metros de altura, con un peso de casi 210 toneladas. La raza mecanita lo había creado para protegerse de las entidades anómalas. El material que formaba el SCP-5514 se transfirió a una dimensión de bolsillo, lo que ayudó a reducir su peso de forma significativa, preservando su integridad. La estrella enana SCP-037 se convirtió en la fuente de energía del objeto y se colocó en el pecho. Además, solo el 1% de energía gastada se utilizó para mantener el mecanismo en funcionamiento. Toda la demás energía puede utilizarse en batalla. SCP-5514 es capaz de crear y controlar un campo gravitatorio, lo que le permite volar. Cabe destacar que esta capacidad surgió como consecuencia de un error en la configuración de su sistema de flujo de aire. Se decidió no resolver este error y, además, no eliminar sus efectos. Miembros del GOG y de High Brasil ayudaron a crear la defensa metafísica del objeto y los pilotos. Las criaturas anómalas contra las que debería luchar SCP-5514 eran creaciones antiguas. Se basaban en leyes particulares del universo y, en parte, en el poder mental. Esto no es parloteo ni cuento de hadas. El método del efecto placebo, confirmado científicamente, es una prueba de ello. Utilizando los conocimientos adecuados, los expertos han relacionado el SCP-5514 con los conceptos de tierra, resiliencia y firmeza.
Estas características conllevan una energía potencialmente poderosa. Se transfieren al objeto, haciéndolo prácticamente invencible y a sus pilotos incansables. Para penetrar en la defensa metafísica de los enemigos anómalos, el SCP-5514 ha sido vinculado a antiguos arquetipos y mitos. Para ello, la Fundación utilizó una propaganda subconsciente y memética que atrajo la atención de una cuarta parte de la población mundial. Como resultado, sin saberlo ellos mismos, la gente apoya la creencia de que el objeto creado por la Fundación es el asesino de dragones del mito celta. Se cree un enviado por Dios para destruir a los antiguos monstruos. Este poderoso apoyo mental ha dotado al objeto de un manto patafísico. Ha permitido a SCP-5514 adquirir un arma de características anómalas. La corte real de High Brasil le regaló una espada de 20 metros hecha de hierro. Las heridas infligidas por esta hoja no se curan, pero las propiedades anómalas del metal dependen de la creencia en ellas. Otra técnica que potencia el manto patafísico es el arma de flechas de 1000 palabras. Consiste en que 7 autores escriben y leen constantemente poemas sobre la muerte de los enemigos de SCP-5514. También se emiten por alta voz durante las batallas, para debilitar y desmoralizar a los adversarios. Una técnica similar se utilizó en la guerra de Vietnam. El objeto tiene armas marciales. Aparte de su enorme cuchilla, lo han equipado con un arma de plasma de misiles. Está fijada a la cabeza del robot y, por tanto, tiene un aspecto similar al de un sombrero. El anillo de plasma es activado por los pilotos y los electroimanes incorporados lo devuelven tras ser lanzado. También se ha instalado un arma electromagnética en sus hombros. Es capaz de cambiar la gravitación para que los proyectiles sean lanzados con gran velocidad. Una cuchilla de plasma ha sido fijada en el lado derecho del objeto. Puede sacar lo mejor de cualquier material, pero tiene una aplicación limitada en la batalla y está designada solo para situaciones de emergencia. Contra grandes probabilidades, SCP-5414 tiene otro truco bajo la manga. Utilizando su conducto de ventilación de emergencia puede liberar parte de la energía de la estrella enana, pero liberar esa energía conlleva la destrucción del propio objeto y el agotamiento de sus recursos. El debut del asesino de dragones tuvo lugar en el 98 frente a la costa de Tokio. Los trabajos sobre el objeto aún no habían concluido entonces, pero se ocupó con éxito de la tarea. Pronto se volvió a necesitar su ayuda. En Montezuma, Georgia, Estados Unidos, se registró un ataque protagonizado por nuevas criaturas. 5 arácnidos de 200 metros aparecieron allí. Mantenían el equilibrio con 2 patas y las restantes para atacar. Criaturas similares más pequeñas abundaban alrededor. Ejercían una gran presión mental sobre la tripulación, de modo que solo podían vigilarlos con la ayuda de filtros contraconceptuales. El asesino de dragones no se enfrentaba a los adversarios, hasta que los filtros funcionaron mal. El objeto dio un tajo a ciegas con su espada, pero no parecía ser la estrategia más eficaz. De repente, en favor del robot, apareció otro objeto anómalo. Una serpiente gigantesca de plumas tornasol surgió del cielo sobre el campo de batalla. Los pilotos aceptaron su ayuda y juntos vencieron a los arácnidos, formando una alianza. Tuvieron otra batalla codo a codo la serpiente y SCP-5514. Su adversario era la criatura responsable de la destrucción del sitio 03 y de parte de High Brasil. Tenía el cuerpo de un cefalópodo, 10 tentáculos y la cabeza de un cocodrilo. El objeto fue considerado muerto en el 88 tras este incidente, pero resultó que había sido revivido durante el programa experimental Anastasis y había sido totalmente equipado con características biotecnológicas. Por cierto, esta imitación de Mechagodzilla posee numerosas habilidades taumatológicas de regeneración y puede irradiar energía vital. Una batalla decisiva tuvo lugar en la costa de Groenlandia. El Kraken se apoderó de la serpiente y la alejó de SCP-5514 cacheteándola. Cuando llegó el robot para ayudarla, esta había sufrido heridas graves. El asesino de dragones entró en combate, pero su adversario disparó de repente un rayo de energía, fundiendo el arma del robot. Después de esto, el Kraken estaba en una posición de victoria. Despedazó a la serpiente con 5 tentáculos, mientras golpeaba la cabeza del robot con una ráfaga de golpes. Entonces la criatura agarró la espada de SCP-5514 y le cortó las piernas al robot. El Capi Rosales, que dirigía el equipo de pilotos, vio cómo su oponente se acercaba a la serpiente y abrió el conducto de ventilación de emergencia. Toda la energía de la estrella enana estalló. El rayo de plasma llegó a quemar un poco a la serpiente, pero sobrevivió. No se puede decir lo mismo que el cocodrilo. Tras este suceso, la Fundación y las organizaciones vinculadas se ocuparon de las criaturas anómalas sin la ayuda de SCP-5514. Su uso se ha limitado a situaciones de emergencia con el permiso del Consejo de Supervisión. Tuve que omitir muchos detalles para no hacer un peliculón en lugar de un clip, pero si quieres saber más sobre los incidentes, criaturas u organizaciones que he mencionado, deja un mensaje en los comentarios. Hay muchas más cosas interesantes que puedo contarte.